Bueno, reciban todos un cordial saludo. En esta ocasión vamos a trabajar, a iniciar el tema de derivadas de funciones logarítmicas. Mirando en el proceso de desarrollo de la clase, es decir, mirando en la preparación que hice de clase para explicarles a ustedes, eh, al final vamos a resolver dos ejercicios donde nos dicen que usemos diferenciación logarítmica para encontrar la derivada de ciertas funciones. Pero para hacer ello hay que apoyarnos de algo que se conoce como derivación implícita, que vamos acá a verlo rápidamente, derivación implícita. Eh, para poder entender esta parte de qué es derivación implícita, hay que primero entender qué es eso que digamos que son funciones implícitas o explícitas. ¿Listo? O derivación implícita y derivación explícita. Todo esto se deriva de las funciones. Entonces, en este caso, pues vamos a tener dos tipos de funciones. Lo que conocemos como funciones explícitas y las funciones implícitas, que ustedes ya las conocen, pero de pronto implícitas, de pronto no sabían que se llamaban así, ¿no? ¿Qué son funciones explícitas? Son funciones donde la variable dependiente se expresa solo en términos de la variable independiente. Acuerden que en todos tipos de funciones vamos a tener, por ejemplo, y igual a f de x. Una variable dependiente y una variable independiente. La variable independiente es x y la variable dependiente es y. Entonces, todas las funciones que hemos trabajado, y igual a f de x, es decir, f de x igual a x a la 3 menos 1, o y igual a 5x a la 2 más 4. Todo esto son funciones que se conocen funciones explícitas. Hay otro tipo de funciones que son funciones implícitas porque a partir de ellas podemos deducir implícitamente algo. Es decir, si yo les doy la ecuación de una circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado, entonces tenemos acá una ecuación de la circunferencia muy conocida, ya ustedes la deben saber manejar y la tienen que conocer. Es la ecuación de la circunferencia con centro en 0, 0 y radio r. Es decir, que si yo quiero graficar esa ecuación, la puedo hacer acá en un plano cartesiano y bueno, pues no nos apoyamos de GeoGebra en este caso, es simplemente un bosquejo de la gráfica. Entonces tenemos un círculo, una circunferencia que está sobre el eje o sobre el origen, el punto 0, 0, y tiene un radio que lo tenemos aquí, que va a ser radio r. Esto es una ecuación más no es una función. Si yo grafico esto, tengo una circunferencia. Entonces, esta ecuación no es función. ¿Listo? ¿Por qué no es función? Porque para que, mejor dicho, no está cumpliendo con el concepto de función, donde una función es una relación única, a donde cada elemento del dominio le hago corresponder un único elemento en el rango. En este caso no. O para que lo miren fácil, prueba la recta vertical. Cada punto que yo tome en el eje X no va a tener una imagen, mira, va a tener dos imágenes. Y acuérdense que eso lo miramos, se vio ya. Entonces, esto no es función. Entonces, por eso vamos a decir que de esta ecuación, ¿qué está pasando? De esa ecuación, y es una función implícita de x. De aquí yo puedo sacar dos funciones implícitas con respecto a x, es decir, que de aquí yo puedo obtener este tipo de funciones. Por ejemplo, si yo espejo y de acá, yo digo que y al cuadrado va a ser igual a radio al cuadrado, está sumando, pasa a restar. Es decir, que y, para eliminar el cuadrado, saco raíz a ambos lados, entonces digo que va a ser igual a la raíz de radio al cuadrado menos x cuadrado. Recordemos que radio al cuadrado es una constante, acá puede ser 4, 10, el número que ustedes quieran. Entonces, de esto se desprenden dos funciones implícitas, ¿sí? Entonces, función implícita de y. Entonces, ¿qué podemos decir? Que y es una función implícita de x, porque define la siguiente función. La primera función es y es igual, acuérdense que una raíz tiene dos signos,
positivo, raíz de r cuadrado menos x cuadrado, y y es igual al negativo, signo negativo, r cuadrado menos x cuadrado. Entonces démonos cuenta que de esta ecuación se está desprendiendo, o se está desprendiendo, se está desglosando una función implícita de x, o mejor dicho, dos funciones implícitas de x. Entonces de esta ecuación salen dos funciones explícitas, ¿listo? Que están implícitamente en esta ecuación. ¿Qué quiere decir esto de derivación implícita? Entonces si tomamos esto, entonces ya como saben que son funciones explícitas e implícitas, implícitas son las famosas ecuaciones, entonces vamos a mirar el ejemplo que tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, la ecuación de una circunferencia, x cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Me dicen deriven esto. Una forma sería despejar y obtener las dos funciones y derivar normal. ¿Listo? Pero lo puedo hacer implícitamente. Es decir, siempre nosotros derivamos con respecto a ¿qué? Con respecto a x. Entonces yo derivo acá. Entonces la derivada de 2x sería, de x a la 2 sería 2x. Más la derivada de y al cuadrado. Ojo, como estoy derivando con respecto a x, por eso es que me dicen derive implícitamente. Es decir, esta variable debo derivarla implícitamente. Entonces, ¿cómo la derivo? Derivo normal. La derivada de y a la 2 sería 2y. Pero como derivé con respecto a y y no con respecto a x, debo multiplicar por y' o por su derivada. Igual a la derivada de 9, que va a ser 0. Entonces, ¿cuál es la idea? Para dar respuesta es despejar y', que es la derivada. Entonces, y', ¿qué va a ser igual? Miren, este 2x está sumando, pasa a restar. 0 menos 2x sería 2x. Y el 2y está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. O sea que la derivada de forma implícita sería y' igual a menos 2x entre 2y. Miremos por ejemplo otra ecuación. Si me dan esa ecuación, x cuadrado más 5y a la 2 menos 7y más 1 igual a 0. Usualmente cuando usamos derivación implícita, cuando la ecuación que tenemos ahí no la podemos dejar en función de x. Es decir, no la podemos dejar donde la variable dependiente se expresa solamente en términos de la variable independiente o de la forma y igual a f de x. Si tratamos de despejar y de acá es un poquito complejo, no se puede, ¿no? Porque acá tengo y al cuadrado, acá tengo y. Aquí sí lo podría hacer como mostramos anteriormente. Entonces ahí es donde utilizamos derivación implícita, entonces derivamos normal. Entonces x a la 2, la derivada de x a la 2 sería 2x, la derivada de 5y sería, bajo el exponente, sería 2 por 5, 10y, pero siempre que derivo y, multiplico por y'. Menos, la derivada de 7y sería 7, pero como derivé y, entonces multiplico por y'. Más la derivada de 1, que es 0, igual a la derivada de 0, pues que es 0. Siguiente paso es despejar y'. Entonces, este 2x está sumando, pasa a restar. Entonces tengo 10y por y' menos 7y', ¿a qué va a ser igual? Entonces va a ser igual a menos 2x. Ahora, como necesito despejar el y', ¿qué debo hacer? Sacar factor común y'. Entonces, y', factor común ¿de quién? De 10y menos 7, ¿sí? Igual a menos 2x. O sea que y' es igual a menos 2x entre 10y menos 7. Y ahí tengo la respuesta de la derivada, es decir, aplicando derivación implícita. Eso ahorita lo vamos a necesitar en esos ejercicios que vamos a hacer de funciones logarítmicas, derivadas de funciones logarítmicas. Mire, para tal cual como hicimos con la función exponencial, para la derivada de las funciones logarítmicas tenemos unas fórmulas. Entonces vamos a decir lo siguiente. F de x va a ser igual a logaritmo natural de x. ¿Listo? Entonces la derivada del logaritmo natural de x la expresamos como f' de x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 entre x y multiplicamos por la derivada de x, ¿sí? Por la derivada de esto. Así lo vamos a tomar. Vamos a hacer ejemplos de esto. Otra forma es f de x igual al logaritmo en base b de x. Entonces la derivada de esta función f' de x
a que va a ser igual a 1 entre x multiplicado por el logaritmo de la base, es decir, logaritmo de b, y a la vez aplicando regla de la cadena multiplicamos por la derivada de x. ¿Listo? Entonces esas son las dos condiciones o las dos reglas que vamos a usar para hacer derivación implícita. Entonces miren acá. Bueno, adicional a ello hay que tener en cuenta lo que se conoce como las propiedades. Por acá los logaritmos tienen unas propiedades fundamentales. Hay que recordarlas. Por ejemplo, el logaritmo natural de a por b de un producto a que va a ser igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. Tenemos el logaritmo natural de una división de un cociente, entonces va a ser igual al logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b, o logaritmo en base, ¿no? Podemos tener también el logaritmo de un exponente, logaritmo natural de a elevado a un exponente, a que va a ser igual, entonces va a ser igual al exponente multiplicado por el logaritmo de a. Podemos tener también el logaritmo natural de una raíz, que también se deriva de este mismo, ¿no? Acá lo expresamos logaritmo natural de raíz enésima de a que va a ser igual a 1 entre n, que es la raíz que yo tengo ahí, multiplicado por el logaritmo natural de a. ¿Listo? Entonces son propiedades que vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque usualmente si yo uso estas propiedades en mis funciones, la derivada va a ser un poco más sencilla. Miremos un primer ejemplo. Entonces vamos a tener la siguiente función. Logaritmo natural, ese está también propuesto en el libro, de raíz de 5x más 1. Acá en el libro está es con t, ¿sí? Entonces 5x más 1 por x a la 3 más 4 a la 6. X a la 3 más 4 elevado todo a la 6. Tened en cuenta que en el libro está es g de t y la función. Entonces tal cual lo tenemos aquí, lo puedo hacer. ¿Qué hago? Derivo el logaritmo, que es 1 entre todo esto, y lo multiplico por la derivada de esto. Y la derivada de esto tengo que hacer un producto. Derivada de este por este sin derivar, más este por la derivada de este, y a la vez aplico regla de la cadena. Pero si yo aplico propiedades de los logaritmos, ¿qué puede? Bueno, ¿cómo me queda el ejercicio? Que se me olvidó escribir aquí f de x igual al logaritmo natural de lo que tengo ahí. Entonces, vamos a trabajar solamente en mi función, ¿sí? Entonces vamos aquí, trabajamos en la función aplicando propiedades. F de x a qué va a ser igual. Tengo un producto. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos, es decir, esto es igual al logaritmo de la raíz de 5x más 1 más el logaritmo de raíz, ya no tengo raíz, de x a la 3 más 4 elevado a la 6. Sigo trabajando con mi función f de x a que va a ser igual. El logaritmo de una raíz lo tengo aquí a 1 entre n, como es raíz cuadrada, entonces sería 1 medio por el logaritmo natural de lo que me queda ahí, 5x más 1, más, acá tengo un exponente, bajo a multiplicar el logaritmo, según la regla del exponente que la tengo aquí, entonces sería 6 por el logaritmo natural de x a la 3 más 4. Bueno, lo puedo dejar así o sin paréntesis, no me interesa. Listo, entonces démonos cuenta que ya acá nos queda un poco más sencillo para derivar. Entonces yo digo la derivada de esto, por lo menos me sale derivada directa, no tengo que hacer regla del producto ni nada. Entonces la derivada de esto aquí es igual. Constante, nos dejamos aquí, vamos a concentrarnos aquí. Entonces sería la derivada del logaritmo de 5x más 1, entonces sería 1 entre lo que tengo aquí, 5x más 1. Por, mire, 1 entre lo que tengo por la derivada de 5x más 1, que la derivada de 5x más 1 es 5, más 6, dejamos la constante y derivamos esto. La derivada de ese logaritmo sería 1 entre x a la 3 más 4 por la derivada de x a la 3 más 4, que sería 3x a la 2. ¿Listo? O sea que esto aquí va a ser igual. Entonces serían 5 medios, ¿sí?
Bueno, este 2 puede multiplicar acá 2 por 5 y 2 por 1. Entonces sería 5 entre 2 por 5, 10x, más 2 por 1, 2. Acá multiplicamos estos 2. Y 5 por 1, 5. Más 6 por 3. Entonces sería 18x a la 2. 18x a la 2 sobre x a la 3 más 4. ¿Listo? Y ahí quedaría resuelto nuestro primer ejercicio de logaritmo. Vamos a mirar otro segundo ejercicio. Borremos por aquí y vamos al segundo. Entonces, el segundo nos dicen que la función es f de x igual, todos están propuestos en el libro, logaritmo natural desde el 24 de la unidad de derivadas de funciones logarítmicas, de 3x más 2 a la 5, 3x más 2 a la 5, sobre x a la 4 más 7. Y todo entre raíz. Esto aquí. Todo entre raíz. 3x a la 2. 3x más 2. Esto va elevado a la 5. Mire, entonces tal cual tenemos aquí, yo puedo aplicar derivación. Entonces yo puedo decir aquí la derivada. Entonces yo acá rápidamente f' de x que va a ser igual a la derivada de esto, que sería 1 entre la raíz que tengo ahí, todo, ¿sí? Por la derivada de la raíz. Ahí que tengo que hacer la derivada de la raíz, aplicar regla de la cadena, que es 1 entre 2 raíz de lo que tengo por la derivada interna, que es un cociente. Entonces démonos cuenta que la derivada se complica un poquito. Pero si yo aplico estas propiedades de los logaritmos, se facilita bastante. Entonces empezamos, vamos a seguir trabajando con la función, todavía no la vamos a derivar. Entonces f de x a qué va a ser igual al logaritmo de una raíz. Acá tenemos la última propiedad, sería 1 entre n, como es raíz cuadrada, entonces sería 1 medio por el logaritmo natural de lo que tengo ahí. 3x más 2 a la 5 sobre x a la 4 más 7. El logaritmo de un cociente lo tengo aquí, es la resta de los logaritmos, o sea que la función f de x a qué va a ser igual a 1 medio por, bueno, eso me multiplica todo, entonces sería el logaritmo de esto, sería logaritmo de 3x más 2 a la 5 menos logaritmo natural de x a la 4 más 7, ¿sí? Cociente como la resta, o sea que f de x a qué va a ser igual a 1 medio por otra propiedad de los logaritmos, 5 pasa a multiplicar al logaritmo, entonces sería 5 por logaritmo natural de 3x más 2 menos logaritmo natural de x a la 4 más 7. Es decir, que yo esta función, ¿cómo la puedo expresar? Yo esta función la puedo expresar como 1 medio por 5, entonces sería 5 medios logaritmo natural de 3x más 2 menos 1 medio por esto sería 1 medio logaritmo natural de x a la 4 más 7. De esa manera la puedo expresar y démonos cuenta que nos queda ya para derivar pues un poco más sencilla, mucho más sencilla. Entonces vamos a decir que la derivada f' de x a qué va a ser igual. 5 medios, constante lo dejamos ahí, por la derivada del logaritmo que sería 1 entre 3x más 2. Por la derivada de 3x más 2 que sería 3, ¿no? La derivada de 3x es 3 y la de 2 es 0. ¿Listo? Entonces menos 1 medio por la derivada de este logaritmo sería 1 entre x a la 4 más 7 por la derivada de x a la 4 más 7 que sería 4x a la 3. ¿Sí? Entonces ya nos queda de esa manera, acá simplificamos, entonces vamos a decir que sería 5 por 3, 15 medios de 15 entre, acá puedo multiplicar 2 por 3, 2 por 3 serían 6, ¿sí? 2 por 3, 6x, más 2 por 2, 4,
menos, acá sería, simplifico 4 entre 2, sería 2, arriba me queda 2x a la 3 sobre x a la 4 más 7. ¿Listo? Y ahí nos quedaría resuelto ese siguiente, segundo ejercicio. Vamos con un tercer ejercicio de logaritmo. Entonces, un tercer ejercicio nos dice lo siguiente, lo que les decía, use diferenciación logarítmica para encontrar, ese es el ejercicio 54 que vamos a resolver. Para encontrar la derivada de la siguiente, y a que va a ser igual a x a la 10 raíz de x a la 2 más 5 todo sobre raíz cúbica de 8x raíz cúbica de 8x a la 2 más 2. Vamos a derivar eso. ¿Qué pasa? Me dice que use diferenciación logarítmica y nos damos cuenta que no tengo logaritmo por ningún lado. Entonces, ¿qué yo hago? Multiplico por logaritmo o saco logaritmos a ambos lados. Entonces yo digo, logaritmo de y, como es una ecuación, si saco un logaritmo a un lado y al otro no pasa absolutamente nada. Igual al logaritmo de x a la 10 raíz de x a la 2 más 5. Todo esto sobre raíz cúbica de 8x a la 2 más 5. Listo. ¿Qué pasa? Aplico propiedades. El logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de los logaritmos. El logaritmo de y que es igual al logaritmo de x a la 10 raíz de x a la 2 más 5 menos logaritmo de lo que tengo abajo, que sería raíz cúbica de 8x a la 2 más 5. Ahora, seguimos, logaritmo de y, ¿a qué va a ser igual? Acá tengo otro producto, entonces sería al logaritmo de x a la 10. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos más el logaritmo de raíz de x a la 2 más 5. Acá aplico ahorita el de la raíz, ¿no? De 8x a la 2 más 5. ¿Listo? Entonces, logaritmo de y, ¿a qué va a ser igual? Exponente, entonces bajo 10 logaritmo de x, ¿sí? Estamos aplicando esto de aquí. Más raíz sería, como es raíz cuadrada, sería 1/2 logaritmo natural de x a la 2 más 5 menos raíz cúbica 1/3 logaritmo natural de 8x a la 2 más 5. ¿Listo? Entonces ya con ello, con esto podemos decir f' a qué va a ser igual. Epa, f' no. Tenemos aquí, bueno, nos piden diferenciar, derivar, ¿no? Acá donde viene la derivación implícita, mire, como tengo un lado logaritmo de y y al otro lado puras variables que dependen, bueno, su variable que es x, debo derivar toda la ecuación. Así como saqué el logaritmo a ambos lados, también debo derivar a ambos lados. Entonces, vamos a derivar. La derivada del logaritmo de y es 1 entre y. Pero como derivé y debemos dejarlo con respecto a x, multiplicamos por y', lo que vimos ahorita iniciando el video, ¿sí? Por la derivada. Igual, acá derivo normal, 10 por la derivada del logaritmo de y, que sería 1 entre x, más 1/2 por la derivada del logaritmo de x cuadrado más 5, sería 1 entre x cuadrado más 5, y eso lo multiplico por la derivada de x cuadrado más 5, que sería 2x, 2x más 0, ¿no? Menos 1/3 por la derivada de logaritmo de 8x a la 2 más 5, sería 1 entre 8x a la 2 más 5, y eso lo multiplico por la derivada de 8x a la 2 más 5, que sería 8 por 2, sería 16x, ¿sí? Va multiplicando. Acá sería y' entre y, ¿sí? 1 por y', ¿a qué va a ser igual? A 10 por 1 10, entonces sería 10 entre x, más 1/2, bueno, este 2, cancela acá este 2, quedaría x entre x a la 2 más 5, menos, acá sería 1/3, y acá
Bueno, acá no puedo simplificar, simplemente sería 16x arriba y abajo multiplico 8 por 3, 24x a la 2 más 3 por 5, 15. ¿Listo? Tengo eso acá. Me piden que encontremos y', o sea que y' que va a ser igual. Está dividiendo, pasa a multiplicar y. Entonces va a ser y multiplicado por todo lo que tengo acá. 10 entre x más x entre x a la 2 más 5 menos 16x entre 24x a la 2 más 15. Listo, pero ¿quién es y? Va a dejarlo todo en términos de x. Y es lo que tenemos aquí al inicio, entonces podemos reemplazar. Entonces decimos que y' que va a ser igual a y, que es x a la 10, raíz de x a la 2 más 5, sobre raíz cúbica de 8x a la 2 más 2, multiplicado por lo que tengo acá, 10 entre x más x entre x a la 2 más 5, menos 16x entre 24x a la 2 más 15. ¿Listo? Y ya obtengo el resultado de este ejercicio 54. Bueno, entonces vamos a realizar un último ejercicio donde pues apliquemos esto de nuevo. Vemos esto que ya no necesitamos, ya ustedes aprendieron las propiedades y vamos a resolver el ejercicio 56. Entonces nos dicen que y, bueno, aquí cambiémosle para que se note cuál es el ejercicio que estamos trabajando. Y a qué va a ser igual. Entonces y va a ser igual a x raíz de x más 1, x raíz de x más 1 por raíz cúbica de x cuadrado más 2. Raíz cúbica de x cuadrado más 2. ¿Listo? El mismo enunciado, use diferenciación logarítmica para encontrar pues, la derivada de esa función. Entonces, ¿qué hacemos? Igual que en el anterior. Sacamos logaritmos a ambos lados, entonces vamos a tener que el logaritmo de y es igual al logaritmo de x raíz de x más 1 por raíz cúbica de x a la 2 más 2. Logaritmo de y a qué va a ser igual. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Entonces, logaritmo de x raíz de x más 1 más logaritmo de raíz cúbica de x a la 2 más 2. Listo, entonces tenemos aquí que el logaritmo de y aquí va a ser igual. Acá tenemos otro producto, entonces sería logaritmo de x más el logaritmo de, bueno, esto es con raíz de x más 1, raíz de x más 1, más, acá tenemos una raíz, ahorita sacamos logaritmo de raíz cúbica de x a la 2 más 2. Puras propiedades estamos aplicando. Entonces, logaritmo de y aquí va a ser igual a logaritmo de x más logaritmo de esta raíz sería un medio, raíz cuadrada, del logaritmo de lo que tengo en la cantidad subradical x más 1, más raíz cúbica 1 entre 3, logaritmo natural de la cantidad subradical que es x a la 2 más 2. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Derivamos a ambos lados de la ecuación. Entonces la derivada del logaritmo de y sería 1 entre y, como derivé y, multiplico por y'. Aquí va a ser igual. La derivada del logaritmo de x, 1 entre x, más un medio, por la derivada del logaritmo de x más 1, entonces sería un medio por la derivada de del logaritmo de x más 1, que es 1 entre x más 1, por la derivada de x más 1, que es 1. Entonces no hay necesidad de colocarla. Más un tercio por la derivada del logaritmo de x cuadrado más 2, que sería 1 entre x cuadrado más 2, por la derivada de x cuadrado más 2, que sería 2x. ¿Listo? Entonces aquí lo que hacemos es simplificar y' por 1, sería y' sobre y, que es lo que tenemos acá. Aquí va a ser igual esto a 1 entre x, ¿sí? Eso queda exactamente, pues lo tenemos ahí, 1 entre x, más acá 1 por 1, 1, entonces sería 1
numerador, denominador sería 2x más 2, el 2 multiplica a x más 1, entonces sería 2x más 2, más, acá sería 2x por 1 y por 1 sería 2x, ¿sí? 2x por 1 y por 1 2x, y 3 multiplica estos 2, 3 por x a la 2, 3x a la 2, y 3 por 2 sería 6. ¿Listo? Nos piden encontrar y', entonces y' que va a ser igual a y, está dividiendo, pasa a multiplicar todo lo que tengo acá. 1 entre x más 1 entre 2x más 2 más 2x entre 3x a la 2 más 6. O sea que y' que es igual, tengo y', que es con lo que iniciamos, entonces y' es igual a x raíz de x más 1 factor de raíz cúbica de x a la 2 más 2, y eso va a ser factor de lo que tengo acá, 1 entre x más 1 entre 2x más 2 más 2x entre 3x a la 2 más 6. Y de esa manera quedaría resuelto nuestro ejercicio.